Doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor Fran Acosta, director de Investigación Científica de la Facultad de Humanidades de la UAS. Compañeros panelistas, doctora Luisa Navarro, doctor Gerardo Roa Ogando, decano de la Facultad de Humanidades de la UAS. Doctora Ofelia Berrido, organizadora de este evento. Queridas profesoras, queridos profesores, público en general. Este evento es muy significativo en medio de lo que se podría llamar la crisis del conocimiento. Plantearse un coloquio como este, las universidades y el nuevo humanismo en el contexto de la inteligencia artificial es fundamental. Mi disertación va en ese sentido. Establecer la relación de la inteligencia artificial y la búsqueda y construcción de conocimiento y el desafío que tienen las universidades en este nuevo contexto. Comienzo con el humanismo como una panorámica general. El humanismo debe actualizarse de acuerdo a los cambios adaptativos que se operan en el desarrollo de la humanidad. Así, se puede asumir que el Renacimiento fue el contexto ideal para que surgiera la primera versión del humanismo. La economía, la cultura sobre todo, y la visión filosófica de esa época sirvió para que se generara ese movimiento. Desde el Renacimiento hasta la fecha, se han dado intentos de adaptar el humanismo a la coyuntura de cada época. En Estados Unidos, por ejemplo, los humanistas han producido 3 manifiestos en los últimos 90 años. Primer manifiesto humanista, 1933. Segundo manifiesto humanista, 1973. Y tercer manifiesto humanista, 2023. El primer manifiesto humanista dominicano es una tarea pendiente. Afortunadamente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay un movimiento tendente a repensar el humanismo y actualizarlo de acuerdo al contexto mundial y dominicano. Este nuevo humanismo se dará como respuesta a los efectos de la política y de la ideología neoliberales, desde la ausencia de ideales y de los avances de la ciencia y de la tecnología de la información. La coyuntura en la que se está cuajando este primer manifiesto del humanismo dominicano está caracterizada por 3 elementos fundamentales. Primero, la exacerbación del individualismo, la degradación del discurso. Hoy lo vemos lleno de procacidad, desvergüenza, insolencia y chatarras. 2, el predominio de la industria de la felicidad, la búsqueda de la felicidad individual y ser divertido como trasfondo de todas las actividades parece ser la forma de vivir hoy. Y 3, el auge de los programas informáticos producto de la inteligencia artificial. Los 3 primeros elementos los he abordado en otras publicaciones, por lo que en esta ponencia me enfocaré en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito académico, profesional y empresarial. En la novela La Hora 25 se hace una advertencia contra el progreso. Se sugiere que los avances tecnológicos nos pueden destruir, que las máquinas se rebelarán contra los humanos. Esta predicción se cumple en 1986 y en el 2032, en las películas La Rebelión de las Máquinas y en El Exterminator 3. Respectivamente. Claro está, se trata del ámbito virtual de la ficción.
Algo parecido se sugiere hoy con el auge de los programas de la inteligencia artificial como el ChatGPT, el Midjourney, el Google Bard, entre otros. Pero, ¿podrá la inteligencia artificial convertirse en el Frankenstein de la humanidad, como predicen algunos predicadores de catástrofes? Francamente sí. Pero, como sucede con la ciencia, depende del uso que hagamos de ella. Nadie puede maldecir la ciencia por la mala aplicación que se haga de sus descubrimientos. Nadie con un mínimo de sensatez podrá negar que la ciencia es nuestra mejor aliada para poder vivir más y mejor. Del mismo modo, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada de las humanidades si la sabemos aprovechar, o un hacha en manos de un demente si no se le da el uso adecuado, sobre todo el trasfondo ético que demanda el manejo del conocimiento. Comúnmente se confunde con la inteligencia artificial cualquier tipo de programación, como cuando se habla de semáforos inteligentes, teléfonos inteligentes o smartphones, televisión inteligente, relojes inteligentes, etc. Pero la inteligencia artificial tiene sus características distintivas y demarcadoras. La inteligencia artificial es mucho más que la simple programación. Las 5 características más importantes de la inteligencia artificial son: 1. Capacidad de aprendizaje. La inteligencia artificial o sus programas pueden aprender y mejorar su desempeño con la retroalimentación que reciban y el tipo de programación. 2. Razonamiento. Sí, razonamiento. A partir de una masa de datos puede identificar patrones y realizar conclusiones. 3. Comunicación lingüística. Puede intercambiar informaciones con los seres humanos de manera natural, aunque todavía no sabe inferir los actos de habla inscritos en los textos. 4. Toma de decisiones. A partir de los datos que disponga, puede tomar decisiones autónomas. Y 5. Automatización. Puede realizar actividades reiterativas de manera muy eficiente. En la película El Terminator 3 que les mencioné, subtitulada La rebelión de las máquinas, el joven John Connor amenaza a su protector con volarse la masa encefálica con una pistola si no lo complace en emprender una acción arriesgada para salvar la vida del padre de su esposa en el futuro. Un cyborg, le examina el rostro y concluye: basado en el brillo de tus pupilas dilatadas, temperatura de tu piel y funciones motoras, calculo que hay un 83% de posibilidades de que alará del gatillo. Da la espalda y se va caminando, convencido de que el joven no se autoexterminará. Esto, que era ciencia ficción en el 2003 cuando se estrenó la película, es ya una realidad. Los robots pueden hacer con más eficiencias que los humanos algunas actividades. Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, predice que para el 2050 la mayoría de las profesiones y ocupaciones actuales desaparecerán por efecto de la aplicación de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Cierto que hay profesiones vinculadas a las humanidades que están en peligro de extinción, pero son versiones rezagadas, mediocres u obsoletas de cada profesión humanística. Es posible que los chatbots, los cyborgs y los programas informáticos como el Midjourney puedan hacer irrelevantes o desechables algunas profesiones, oficios y ocupaciones, tales como maestros, poetas, narradores,
ensayistas, críticos, historiadores, sociólogos, compositores, filósofos, etc. Noten que son las profesiones más vinculadas a la producción y reproducción de discursos, que es la expresión más alta de la inteligencia humana. Producir discurso es la expresión más alta de la inteligencia humana. Cualquier intento por sustituirlo o de producirlo sin la intervención del intelecto y o de la creatividad se queda en la categoría de las falsificaciones o de las adulteraciones. No tengo tiempo para presentar una defensa de cada una de las profesiones humanísticas, pero puedo avanzar que hay aspectos de cada una de ellas que ni siquiera las versiones más actuales de la inteligencia artificial pueden suplantar. Entre ellas hay que poner en primer orden la profesión de formar seres humanos, la profesión de profesiones, la de profesor y todas las profesiones y actividades en las que el alma humana y la subjetividad juegan un papel importante, imprescindible. Con la finalidad de que las y los docentes podamos orientar el uso de las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial, presento los rasgos distintivos tanto del discurso de las humanidades como del discurso de los programas o los chatbots, especialmente del ChatGPT, que es el más utilizado actualmente. El discurso de las humanidades es intertextual, crítico, coherente, argumentado, validado y exhaustivo, entre otros rasgos importantes. En cambio, los chatbots arman sus discursos a partir de los datos disponibles en el ciberespacio y de los algoritmos con que hayan sido programados en un proceso similar al que realizamos los humanos para comunicarnos a partir del concepto chomskyiano de competencia lingüística y del concepto de Amsdell de competencia comunicativa. Pero los humanos tenemos desventaja en cuanto a la erudición, o sea, a la masa de datos que disponemos en nuestro lexicón, pues los programas de la inteligencia artificial tienen acceso a un número de bases de datos amplísimo y en crecimiento exponencial. En cambio, los humanos superamos la inteligencia artificial en los aspectos pragmáticos del lenguaje, la reflexión, la metacognición, el pensamiento crítico, la expresión de las emociones y el grado de aceptabilidad de las oraciones que producimos. De lo anteriormente expuesto se desprende que los discursos, los chatbots como el ChatGPT, tienen muchos rasgos en común con el discurso de las lenguas naturales y, por supuesto, rasgos diferenciales. En un estudio que realicé del discurso de ChatGPT, identifiqué los rasgos que presento a continuación en esos discursos. 1. Textura. Identifiqué todas las texturas de los discursos de las lenguas naturales: sintaxis lógica, informatividad, cohesión, coherencia, hilación, unidad de sentido, originalidad, etc. 2. Uso de patrones y de palabras concurrentes. 3. Contextualización del tema y justificación del enfoque. 4. Alusiones genéricas y anónimas del tema, lo que lo aproxima al discurso de los diletantes. Exhaustividad horizontal, teóricamente pobre, carente de aparato crítico, etc. 5. Opacidad y pobre calidad epistémica. No se identifican ni se validan las fuentes a partir de las cuales se arma el discurso, ni se expone el método de búsqueda de datos. 6.
de notación casi exclusiva. O sea, por ejemplo, carencia de metáforas y de otros recursos denotativos, de la ironía, etc. 7. Pobre exhaustividad vertical. Es un discurso más enumerativo o declarativo que reflexivo y crítico. 8. Identificación clara, eso sí, de las tres partes fundamentales de todo discurso. O sea, introducción, desarrollo y conclusión, naturalmente sin usar esas palabras, pero se identifica con facilidad. 9. Confusiones frecuentes y garrafales, lo que hace muy poco confiable esos discursos. 10. Inconsistencias y omisiones en las respuestas, lo que podrían llamar alucinaciones hoy en día de ese discurso. 11. Incapacidad para citar adecuadamente, ausencia de aparato crítico, por ejemplo, como ya cité. 12. Incapacidad para identificar los actos de habla, baja calidez humana, ausencia de emociones, etc. 13. Oraciones con muy bajo nivel de aceptabilidad semántica. Las 5 últimas características pueden servir de parámetros para identificar los discursos provenientes de la inteligencia artificial, especialmente los discursos del ChatGPT. El primer indicador que sirve para identificar los discursos producidos por programas de inteligencia artificial como el ChatGPT son las confusiones y alucinaciones que con frecuencia se producen. En una prueba de 5 ensayos que realicé con el ChatGPT, en 4 cometió confusiones graves o alucinaciones. 1. En un comentario del libro El Español de Santo Domingo se lo atribuyó a Milagro Rodríguez Cáceres, lo mismo que el Diccionario Lexicográfico del Español Dominicano. 2. En el ensayo sobre las 10 mejores novelas le atribuyó El Quijote a Fyodor Dostoyevsky. 3. En la biografía de quien les habla le atribuyó ser el fundador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ser uno de los más destacados literatos dominicanos y haber escrito el libro inexistente El Son de las Montañas. 4. Cuando le pedí que eligiera las 3 mejores novelas dominicanas, colocó en los 2 primeros lugares La Fiesta del Chivo y En Tiempo de la Mariposa, mientras que en el tercer lugar colocó ¿Y tú quién eres? De esta última comenta que esta novela de Virgilio Díaz Grullón ha sido reconocida como una de las obras más importantes de la literatura dominicana contemporánea. Termina la cita. Pero resulta que esa obra no es dominicana, no es de literatura, ni es de Virgilio Díaz Grullón. Se trata de un ensayo en base a fotografías y textos del joven español Rubén H. Bermúdez. Otra confusión importante se produjo cuando le pregunté por el top 5 de las novelas dominicanas. Ubicó en cuarto lugar la novela La Mañosa, pero se la atribuyó a Fran Báez. Dice que, cito, esta novela cuenta la historia de un joven escritor dominicano que se muda a Nueva York en busca de éxito y reconocimiento, pero se encuentra con una serie de obstáculos y desafíos que ponen a prueba su determinación. Termina la cita. Es obvio que esa descripción tampoco se corresponde con la novela del profesor Juan Bosch. Más bien parece referirse algunos rasgos biográficos de Fran Báez. El segundo indicador que sirve para identificar el discurso de los chatbots son las inconsistencias y omisiones. Sometí a varias pruebas de consistencia al chatbot GPT. Comparé las respuestas a las preguntas siguientes. ¿Cuáles son las 10 mejores películas de la historia del cine?
cuáles son las 7 mejores películas de la historia del cine y cuáles son las 5 mejores películas de la historia del cine. Aparte de que no hay consistencia, porque solo 5 películas están presentes en las 3 respuestas, la jerarquía de las películas varía. En la respuesta a la primera pregunta, o sea, al top 10, aparece El Padrino en el número 1. Sin embargo, en la respuesta a la tercera pregunta, o sea, al top 7, la película El Padrino ni siquiera aparece. En la respuesta a la tercera pregunta, aparece en primer lugar Ciudadano Kane. En la clasificación de esta última película es que el ChatGPT se muestra más consistente, pues siempre la incluye en los 3 primeros lugares. Otra muestra de inconsistencia se evidencia en la clasificación de la película Pulp Fiction. Esta no aparece en el top 10, sin embargo aparece en segundo lugar en el top 7 y en tercer lugar en el top 5. Hay otras inconsistencias en la respuesta a las 3 preguntas formuladas. Por ejemplo, la película Apocalipsis Now la incluye en el 5º lugar en el top 10, pero la omite en las demás listas. También repite películas en una misma lista, como sucedió con Ciudadano Kane, que la coloca en el primer lugar y en el 9º en el top 10. Dicho sea de paso, eso también sucedió cuando le pedí que clasificara las 10 mejores novelas de la historia de la literatura. Específicamente, El Quijote de la Mancha lo incluye 2 veces con autores diferentes. La intención de mi prueba era que si elegía las 10 mejores películas, los 10 mejores libros, las 10 mejores novelas, cualquiera su clasificación de mejores por debajo de 10 debe derivarse de esas 10 que ya eligió, y eso no es consistente. O sea, incluye películas a veces que no están en el top 10 y otras veces varía de lugar la clasificación que previamente había hecho. Las mismas inconsistencias se observan en 1. La selección de las personas más influyentes en la historia, las personas más inteligentes, los principales descubrimientos científicos, los científicos más importantes, etc. A esas confusiones habría que agregarles grandes omisiones. En las clasificaciones jerárquicas no solo hay inconsistencias, sino que en todas hay omisiones notorias. Por ejemplo, entre las personas más influyentes omite a Mahoma, a pesar de que sitúa a Jesucristo en el lugar número 1 por ser el fundador del cristianismo. Pero resulta que Mahoma también es el fundador de una religión que es la segunda en el mundo. O sea, con ese criterio habría que ponerlo en segundo lugar. También le pedí a ChatGPT que me enumerara los temas más recurrentes en la cuentística de Virgilio Díaz Grullón, y omitió el tema de la muerte. Cuando le señalé que la muerte debería ser incluida en esa enumeración, me pidió disculpas y a seguidas me ofreció una amplia explicación del manejo del tema de la muerte en la cuentística de Virgilio Díaz Grullón. La tercera característica que identifica los textos o discursos producidos con la aplicación de la inteligencia artificial es la ausencia de citas directas debidamente referenciadas. El discurso de los chatbots como el ChatGPT contienen alusiones genéricas y paráfrasis. Sin embargo, hasta ahora la inteligencia artificial no incluye en sus discursos citas directas ni referencias específicas a libros y número de página. Le pedí a ChatGPT que me hiciera un breve ensayo sobre la teoría del signo y que me ofreciera citas de los teóricos más importantes de esa teoría.
me reseñó de manera genérica los planteamientos de Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce y de Mikhail Bakhtin, quien, dicho sea de paso, no es un teórico del signo. Cuando le pedí que me identificara las fuentes y las páginas a las que se referían los datos expuestos, me respondió lo siguiente, cito: lamentablemente, como modelo de lenguaje, no tengo acceso directo a los libros específicos ni a números de páginas para proporcionar citas literales o datos parafraseados precisos. Mi conocimiento, sigue diciendo, se basa en una amplia variedad de textos y datos generales recopilados durante mi entrenamiento, pero no tengo acceso a información detallada sobre fuentes específicas como libros o números de páginas. Cuando proporciono información basada en autores reconocidos, lo hago con base a mi conocimiento general y no a una referencia precisa. Termina la cita. Además de pedirle la inserción de citas literales, transpositivas o transcripciones, le pregunté a ChatGPT que de dónde obtenía los datos para armar sus textos. Su respuesta fue esta, cito: como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, fui entrenado en una amplia gama de fuentes de datos disponibles en línea. Esto incluye libros, artículos de investigación, sitios web, foros, conversaciones en línea y muchas otras fuentes de textos en varios idiomas. Sin embargo, es importante destacar que no tengo acceso directo a Internet ni a las fuentes en tiempo real. Termina la cita. El chatbot es un programa depredador de textos ajenos, sin las debidas referencias. Pero la polifonía siempre delatará el hurto con los gritos ahogados de aquellas ideas a las que se le arrancaron su identidad y su identificación. El cuarto indicador de los discursos de la inteligencia artificial es la pobre capacidad para identificar los actos de habla. El ChatGPT, por ejemplo, es capaz de entender actos de habla directos, tales como preguntas, informaciones, saludos, halagos, solicitudes, reproches, etc. En todas mis pruebas, el programa fue capaz de reconocer los actos de habla directo. Sin embargo, cuando traté de que indujera algunos de estos actos, no fue capaz de hacerlo. Por ejemplo, le insinué que me prestara dinero con esta pregunta: ¿tienes dinero que no vayas a usar antes del sábado? Su respuesta fue, cito: como modelo de inteligencia artificial no tengo posesiones, incluyendo dinero. No tengo la capacidad de poseer o necesitar recursos materiales. Termina la cita. Si el ChatGPT hubiera deducido el acto de habla inscrito en esa pregunta, se habría disculpado primero por no poder ayudarme y luego vendría la explicación o la justificación de su negativa. El mismo programa reconoce su falta de competencia pragmática. En otro momento me dijo, cito: como modelo de lenguaje entrenado en una amplia variedad de datos, no tengo la capacidad de analizar y comprender el contexto de las conversaciones para proporcionar respuestas relevantes. Sin embargo, sigue diciendo, es importante tener en cuenta que mi comprensión se basa en patrones y correlaciones encontradas en los datos de entrenamiento y no en una comprensión profunda de las intenciones humanas. La frialdad o ausencia de emociones es una de las características de los chatbots y de los cyborgs creados por la inteligencia artificial. Obsérvese, por ejemplo, a Lucy Brown, la cyborg que lee
las noticias en Telemicro. Ella lee igual un reportaje de una tragedia que un reportaje sobre una celebración o una fiesta. Ni siquiera mueve las manos o modula la voz. El ritmo, el tono, el timbre y la intensidad son siempre los mismos. Gran parte de las limitaciones pragmáticas del discurso del ChatGPT obedecen a su incapacidad para tomar en cuenta las connotaciones o valor de las palabras de acuerdo al contexto y las intenciones ilocucionarias o actos de habla que están inscritos en el discurso. La quinta característica o rasgo de identidad de los discursos de los chatbots como el ChatGPT es el grado de aceptabilidad. Aunque las oraciones de los textos de ChatGPT son gramaticalmente correctas, en ocasiones hay algunas que tienen un bajo nivel de aceptabilidad semántica, o sea, de sentido lógico. Le pedí a ChatGPT que me escribiera un poema sobre los baobabs. Sorprendentemente, el número de oraciones con bajo nivel de aceptabilidad semántica fue el que predominó. Aquí le transcribo algunas de ese poema. Así como el baobab ancho y hueco en su tronco, abracemos la vida con amplitud y compasión, guardando en nuestro ser cada recuerdo, cada ronco, y en cada latido encontremos la eterna canción. Con troncos corpulentos como antiguos sabios, testigo del tiempo y silenciosos y bravos, y en tu interior encuentra la paz que en tanto anhelan al fin. Termina la cita. Es obvio que parece más bien un poema surrealista, donde se van sacando versos, o de cadáveres exquisitos, se van sacando versos y después se arman, o en una actividad donde se pone varias gente a escribir versos sobre un tema y después se unen. Eso quiere decir que le falta todavía cierto sentido de aceptabilidad semántica. Además de todas las marcas propias del discurso de los chatbots, hay un hecho propio de la lengua que hace casi improbable que dos personas escriban una misma oración. Y esto puede ser una pista para los profesores saber evaluar los textos que producen los estudiantes. El diccionario de la Real Academia Española tiene 93.000 entradas léxicas, sin contar los regionalismos vigentes en algunos países ni los verbos conjugados. Como la RAE excluye muchas palabras regionales y los verbos conjugados, hay que suponer que la disponibilidad léxica en el momento de escribir una oración pasa ampliamente de los 100.000 términos. Si además se toma en consideración que la cantidad promedio de palabras de una oración del español culto oscila entre 16 y 20, tendríamos que la posibilidad de que dos personas escriban exactamente la misma oración es una entre 100.000 a la 16ª potencia. Eso equivale a un 1 seguido de 96 0. Yo empecé a hacer el cálculo y cuando iba en miles de trillones me paré. Esa posibilidad se reduce a 0 cuando son más de 2 las personas que producen la misma oración. Por supuesto, no estamos hablando de oraciones estereotipadas o clichés o frases hechas, porque eso sí lo pueden repetir 2 o más personas. De manera que bastaría que un profesor identifique, ya sea por medio de chatbot o leyendo los textos que le presentan los estudiantes, 2 oraciones iguales para tener la certeza de que se trata de un texto producido por medios fraudulentos. Pero todavía hay más obstáculos para que 2 o más personas produzcan 2 o más oraciones exactamente iguales. El cálculo anterior incluye el cambio de posición de las palabras o hipérbaton, la variación de contenido por el cambio de posición de las palabras y las palabras que se combinan en español,
pero no incluye el uso de signos de puntuación ni la conjugación verbal, con lo que las posibilidades de repetir una oración alcanzan la categoría de lo improbable. Así, por ejemplo, la oración: es una ironía que en la sociedad del conocimiento se valore tanto la cultura chatarra. Sería distinta si es enunciativa, interrogativa o exclamativa, o si se coloca entre comas el cemento que en la sociedad del conocimiento. La conjugación verbal aumenta las posibilidades léxicas del español, mientras que los signos de puntuación hacen que tengamos que asumir que el promedio de palabras por oración es mayor de lo que comúnmente se piensa, dado que los signos de puntuación en este caso funcionan como unidades léxicas. Al menos son un elemento más a tomar en cuenta en la probabilística oracional del español. Es cierto que cuando se tiene un campo léxico ya predeterminado para producir un texto, las posibilidades de que dos o más personas produzcan exactamente dos o más oraciones aumentan, pero aún así no pasan de una entre trillones de posibilidades de oraciones distintas. En otras palabras, la coincidencia de solo una oración en un texto es indicio suficiente para sospechar de su origen espurio o fraudulento. Después de examinar las características o rasgos fundamentales de los chatbots creados con la inteligencia artificial, especialmente de ChatGPT, puedo afirmar que estamos ante un nuevo género discursivo caracterizado por los rasgos que hemos expuesto hasta aquí. Por su origen, finalidad y comunidad de usuarios, responde a la conceptualización batiniana de género discursivo. Los textos del género discursivo de la inteligencia artificial tienen como característica fundamental que son generados de manera automática por medio de algoritmos. Es bueno señalar que los textos y los cuasi textos pertenecientes a este género discursivo son experimentales y exploratorios, están todavía en fase de experimento. Por esa misma razón son textos no citables. Todas las falencias enumeradas sugieren que los datos de los chatbots hay que validarlos. De hecho, el ChatGPT lo sugiere, el mismo ChatGPT lo sugiere. Cuando le pregunté sobre la confiabilidad de los datos que proporciona, me respondió, cito: es importante tener en cuenta que, aunque hago todo lo posible por proporcionar respuestas precisas y actualizadas, siempre es recomendable verificar la información importante en fuentes confiables y actualizadas fuera de esta plataforma. Termina la cita. Podríamos decir que, a confesión de parte, relevo de prueba. Una de las ventajas de conocer el discurso de la inteligencia artificial es que permite a las y a los docentes prevenir fraudes y orientar su uso en la docencia. Otro uso interesante de los chatbots producidos por medio de la inteligencia artificial es generar ideas que puedan servir de detonantes para abordar un tema original. Lejos de desviar la mirada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología de la información, los humanistas debemos empoderarnos del uso de todas las herramientas que nos pueda proporcionar la aplicación de la inteligencia artificial, especialmente del Midjourney, el ChatGPT, el Google Bard y otras que vienen en camino, como el TrueGPT que está produciendo Elon Musk. La inteligencia artificial, si la sabemos usar con sabiduría y pudor, será aliada y no una adversaria en el resurgir de las humanidades y del humanismo, porque nos dotará de recursos y facilidades
insospechables para trabajar en todas las áreas humanísticas. Claro, como todas las innovaciones disruptivas, los programas de la inteligencia artificial crearán conflictos, desajustes, crisis y angustias. Pero al final, la inteligencia humana podrá separar las pajas de los granos y desaparecerán entonces los falsos poetas, los falsos novelistas, los falsos compositores, los falsos cuentistas, los falsos ensayistas, los falsos historiadores, los falsos teóricos, los docentes centrados en la transmisión de datos, los humanistas rezagados, en fin, todos los farsantes, impostores y deficientes. Y se abrirán paso la razón, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la verdadera literatura, los ensayos originales y con valor epistémico, el ejercicio ético del discurso y la cultura logocéntrica. En fin, se abrirá el nuevo humanismo rebosante de lozanía y creatividad, enfocado en el florecimiento humano y en la solidaridad en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias.